primero que nada, saludarlos a todos, agradecerles la presencia y también agradecer a la organización de esta jornada, sumamente importante para lo que es la actividad de la agrimensura. Eh, Agradecer también a la Universidad Nacional de Chilecito, que nos alberga hoy en este espacio, y también a la comunidad en general de Chilecito, que nos ha recibido de la mejor forma realmente. Siempre nos sentimos muy a gusto cada vez que venimos. Bueno, mi nombre es Cristian Bebacua, soy ingeniero agrimensor, doctor en agrimensura. Eh, Toda mi formación fue en la Universidad Nacional de Catamarca, pública y gratuita, hay que destacar eso. Eh, y he podido, una vez graduado como ingeniero agrimensor, he seguido mi estudio de posgrado en la misma universidad y he podido avanzar y conocer un poco más de otros temas estrechamente vinculados con la agrimensura, principalmente lo que es la registración catastral, el catastro territorial en sí, y todo lo vinculado a la registración de los objetos territoriales legales, que hoy en especial lo estamos queriendo vincular con esta actividad que es la actividad minera, digamos. Me ha dejado realmente un marco conceptual muy bien marcado y bien clarito el ingeniero Jorge Soria, con lo que ha sido todo lo referente a la mensura de mina y también ampliando un poquito más el panorama con relación a algunos aspectos de la registración, tanto catastral o en el catastro ya sea minero o en el catastro que todos conocemos, que es el catastro territorial. Em, a ver si avanza esto. No avanza nada. ¿Era por acá? A ver, así. Ahora sí. Bueno, la primera placa muestra este documento que se llama Catastro 2014 y es donde de alguna manera queda puesto a nivel internacional el concepto de qué es lo que son los objetos territoriales legales. Bueno, por ahí algunos ya me han escuchado antes en alguna charla, conferencia o han leído algún material escrito, pero bueno, siempre tengo que volver a este origen del concepto. Este es un documento elaborado por la Federación Internacional de Agrimensores, publicitado en 1998, en donde se introduce una visión de cómo tenían que ser los sistemas catastrales en el futuro, pensando en cómo tenían que ser los sistemas catastrales en el año 2014, ya que esta tarea se le había encomendado a la Comisión 7 de la FIC en el año 1994. El documento realmente es sumamente amplio, sumamente rico y deja marcada cómo tenían que evolucionar en el futuro los sistemas catastrales para de alguna manera contribuir al orden territorial y de alguna manera a la paz social, que es el fin último. En el mismo documento destaca cómo tenían, qué es lo que era el catastro, y los resalta hablando de que son inventarios públicos metódicamente ordenados de todos los datos relativos a los objetos territoriales legales que existen en una jurisdicción. Entonces, ¿qué pasa acá? O sea, anteriormente el catastro tenía o tendía a ser un registro, un inventario público de todas las propiedades que existían en una jurisdicción. Entonces acá se amplía un poco el concepto y se amplía las finalidades del catastro o cómo tiene que ser ese inventario, ya que tiene que contener datos no solo de las propiedades, sino de todos los objetos territoriales legales que están en la jurisdicción. Bueno, el mismo documento expresa qué es lo que es un objeto territorial legal, por ahí algunos ya lo han leído, lo tenemos que retomar de nuevo al concepto para tenerlo presente en esta mañana. Pero de alguna manera se trata de aquellas porciones del territorio que dentro de ellas existen condiciones homogéneas en cuanto a su situación legal, de alguna manera describen un polígono de límites dentro del cual se ejerce algún derecho o se ha dictado alguna restricción, por, por supuesto por una ley, y esa ley ha venido bueno, del cuerpo normativo, legislativo que corresponda, y esa ley está
en conocimiento de toda la sociedad, y toda la sociedad justamente respete esa ley y respete esos límites y esos contornos, de manera tal de poder convivir en una sociedad en forma pacífica y dentro de un orden social, digamos. El concepto llega a nuestro marco normativo en la misma Ley Nacional de Catastro del año aprobada en el 2006, promulgada en enero del 2007, y en nuestra ley nacional, artículo 1, o sea, no pierde mucho, no hay que leerla mucho para encontrar el término objeto territorial legal, en donde dice que el catastro es este organismo encargado de administrar los datos relativos a todos los objetos territoriales legales de derecho público y de derecho privado, con las siguientes finalidades. Entonces, ¿qué ha pasado acá? Eh, Nuestro catastro, o nuestra Ley Nacional de Catastro, se alineó perfectamente con todos los conceptos que están en el documento Catastro 2014, que son las recomendaciones de la Federación Internacional. Pues hemos quedado perfectamente alineados con la tendencia a nivel catastral con todo el resto del mundo. En la FIC están más de 100 países miembros, en donde de alguna manera todos tenemos que seguir esas recomendaciones de la Federación y tender a que nuestros sistemas catastrales en el tiempo se vayan perfeccionando. Ya me adelanté y ahora sí, vuelvo para atrás. Entonces también en algún momento cuando surge la ley nos preguntamos algunas cosas, dijimos, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué registra el catastro? ¿Registra objetos territoriales legales? Nuestra nueva unidad de trabajo, ¿qué va a hacer? Va a ser el objeto territorial legal, ya no va a ser más la propiedad o la parcela, que eran estos dos, que siempre lo hemos entendido como sinónimo. Bueno, nos preguntamos algunas cosas en ese momento y llegamos a la conclusión, bueno, que la parcela o la propiedad privada es un objeto territorial legal, que es el objeto territorial legal a nivel catastro territorial el más importante, porque toda la información dentro del catastro se va a seguir estructurando en base a la cosa inmueble, que es la parcela, o representada a través de la parcela en el registro, y va a ser nuestra unidad básica de registración. Entonces, de alguna manera, también pensamos y decimos, bueno, vamos a seguir trabajando como veníamos trabajando siempre, o sea, seguiremos registrando propiedades inmuebles o parcelas, y esas propiedades inmuebles relacionadas a una persona que ejerce un derecho y una propiedad para cumplir con el aspecto jurídico del catastro, la representación o el aspecto físico, bueno, ahora sí, todo georreferenciada, la cosa inmueble y todo lo demás, y el aspecto económico para decantar en esto, o sea, en determinar un valor fiscal y después el valor fiscal, la determinación de un impuesto inmobiliario que constitucionalmente tiene que ser justo, equitativo, no confiscatorio, etc. Todo eso era la función de un catastro clásico y ortodoxo, digamos, pero de alguna manera el documento nos invitó a algo más, digamos, que el catastro evolucionara, diera un paso más, que no solo contenga la información de las cosas inmuebles, sino del resto de los objetos territoriales legales. Entonces, por eso está bueno destacar esto, una definición que surge de académicos allá en el año 2018, Fricks y Wilfrido López, en que definen que es un objeto territorial legal a la porción del espacio georreferenciable de límites determinados y constituido con relación a cosa inmueble por naturaleza de carácter jurídico. Entonces, todo el mundo de la agrimensura, o todos los agrimensores en el ámbito que nos tocó estar, sea el catastro, sea el ámbito académico, sea la Academia Nacional de Agrimensura, todos hemos estado pensando en esto y hemos estado tratando de darle la mejor interpretación al concepto en sí, en el origen, en el documento Catastro 2014, al concepto en sí enmarcado ya en la Ley Nacional de Catastro y puesto en el marco normativo argentino. Entonces, ¿cuál fue uno de los desafíos? Dijimos, bueno, desde la universidad decimos, bueno, vamos a estudiar los objetos territoriales legales y lo vamos a enumerar y vamos a tratar de identificar a todos los objetos territoriales legales que existan en los marcos normativos del país. Por supuesto,
empezamos con el Código Civil y Comercial, Código Civil en su principio, y después fuimos por otro cuerpo normativo, digamos, Código de Minería, Código de Aeronáutica, leyes para servidumbre de electroducto y gasoducto, eh, marco normativo en, en los códigos de cada una de las jurisdicciones locales, las municipalidades, código de edificación, etc. Entonces, por supuesto, acá nos damos cuenta que no podíamos enumerarlos a todos, porque la cantidad de objetos territoriales legales es imposible de tener un número clauso o cerrado, digamos, porque se están generando permanentemente a medida que surge una nueva ley o una nueva restricción. Entonces, avanzamos en el estudio y después avanzamos en cómo iba a ser el tratamiento registral, al menos de los que teníamos identificados hasta ese momento. Y acá aparece el derecho minero. Entonces dijimos, bueno, de todo lo que identificamos, de todo lo que ya conocemos, hagamos una clasificación no tan general, como dice la ley, de derecho público y de derecho privado, sino un poquito más allá, como diciendo, está bien, viene de la rama del derecho privado, pero tendrá inscripción o no en el registro de la propiedad, porque también los fundamentos de la Ley Nacional de Catastro hablan de esto, aquellos que son eh, objetos territoriales legales que tienen inscripción en el registro o que no tienen inscripción en el registro, que son determinados por mensura o son determinados por algún método alternativo. Entonces, toda esa gama de posibilidades la daba la ley nacional y los fundamentos están claramente expresados. Entonces, en esta clasificación dijimos, bueno, y acá están los derechos del Código de Minería, es un objeto territorial legal de derecho privado sin inscripción en el registro de la propiedad. ¿Y por qué no? Y porque a la vez la actividad minera o el derecho minero es ¿cómo se puede decir? Es un derecho que tiene su propio cuerpo legal y tiene su propio modo de adquirirse esos derechos mineros y tiene su propio registro por ser justamente una actividad que tiene todas sus particularidades, que ya algunas han sido mencionadas anteriormente. Pero al menos lo tenemos reconocido como un objeto territorial legal y dentro de la clasificación que es de derecho privado y que no decantaría en este registro de la propiedad, sino que tendría sus registros especiales, digamos. Y la forma de adquirir también es sus modalidades y sus particularidades especiales. Al mismo tiempo que nosotros estábamos atentos al documento Catastro 2014, que estábamos pendientes de de la sanción o no de nuestra Ley Nacional de Catastro, si íbamos a tener finalmente una ley de catastro, en el tiempo también, en el otro ámbito, que el ámbito minero, también habían modificaciones y reformas legales importantísimas para la minería del país, que es todo este proceso de los 90, que es todo lo que es la reforma minera, digamos, inversiones mineras, reordenamiento minero, acuerdo federal minero, actualización actualización minera, todo este es una batería de leyes, como quien dice, que trata de ordenar todo lo que es la minería a nivel nacional. Y de acá, por supuesto, en lo que es el reordenamiento minero, surge lineamientos sumamente importantes para lo que son los catastros mineros, que es el registro especial creado para los derechos mineros. Aquí surge un sistema de referencia, como es la medición de la red PASMA, que seguramente todos han escuchado hablar. Pero todo esto se está dando en simultáneo y a la vez que nosotros estamos atentos a la otra parte o al otro catastro, que es el catastro territorial y que nosotros siempre hemos estado más familiarizados de la agrimensura. Entonces, un poco este es un universo, digamos, en donde está un marco legal en donde se mencionan cuáles son los derechos mineros, los derechos de exploración, de explotación, qué es la propiedad minera, cómo son los procedimientos para adquirir la propiedad minera. Todo esto parece un universo paralelo al otro universo que nosotros hemos estado conociendo siempre, que es el relacionado con el catastro territorial, que más bien ha contenido los derechos del Código Civil y Comercial.
Y acá en este gráfico un poco está estas dos figuras. La figura de la pertenencia minera, que en sí es la propiedad ya demarcada y delimitada en el terreno. Está esta figura de la concesión, o sea, un Estado que le otorga a alguien el derecho sobre la propiedad minera, en donde ya se dio todo ese proceso que veíamos recién, la exploración, la manifestación del descubrimiento, etcétera, etcétera, hasta, Dios, bueno, tiene vida. No, 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 me endeude. Sigue funcionando. Bueno, ¿qué es lo que quería marcar acá antes que se me caiga el puntero? Están coexistiendo estas dos cosas. Está la propiedad y el dueño del suelo clásico que hemos conocido de toda la vida, está coexistiendo con la pertenencia minera o un derecho minero. Entonces, de alguna manera, repasando todo lo que habíamos hablado de qué es lo que era un objeto territorial, etcétera, etcétera, está un objeto territorial legal, que es la propiedad o la que conocemos del Código Civil y Comercial, en coexistencia con otro objeto territorial que viene del derecho minero y que es de la rama del derecho privado, digamos. Esta coexistencia, de alguna manera, tiene que estar reflejada en el registro catastral territorial y, por supuesto, la pertenencia va a tener existencia en el otro registro, que es el del catastro minero, que seguido a mí van a hablar los colegas de minería de la provincia de Catamarca. ¿Cuál sería la forma en que empiece a haber una interoperabilidad o una conexión, digamos, entre estos dos catastros que representan dos universos distintos en donde están dos cuerpos normativos que tienen derecho de propiedad por un lado y derecho minero por el otro? Entonces, acá yo estoy mucho más joven y estaba mucho más delgado, con mucho más pelo que el que tengo ahora. Estoy escribiendo en el 2012 un artículo para una revista hablando de la importancia de la interoperabilidad entre el catastro territorial y el catastro minero. Esto está en esta página, Catastro Latino. Hay mucho para leer ahí, es muy interesante muchas publicaciones que están ahí. Y el énfasis que está en este artículo, digamos, es la importancia de la georreferenciación de estos dos objetos que veíamos hace un ratito, que es la propiedad de un particular o propietario del suelo y el propietario del derecho minero. O sea, se destaca acá esa importancia. Sí, bueno, ambos objetos territoriales, tanto el del derecho minero como el de la propietaria en particular, tienen que estar medidos en un mismo sistema, más allá de que estén contenidos en dos registros distintos. Entonces, están invitados, el que quiera leer, lo puede leer y lo va a encontrar. Y van a ver que un poco un pilar de esa interoperabilidad va a ser la georreferenciación. Como decía recién, en el mundo de los agrimensores, en el ámbito que nos haya tocado estar, un poco todos hemos estado pensando de alguna manera o confluyendo hacia lo mismo. Como decía, bueno, los colegas Fricks y López pensaron en una definición de objetos territoriales. Nosotros desde la academia estábamos pensando, desde la universidad, pensando en cómo se tenían que registrar los nuevos objetos territoriales que iban a decantar en el catastro. Y por otro lado, pensando en la georreferenciación, desde el Instituto Geográfico, acá está Sergio Simbaro, que estuvo al frente de esto, con el Consejo Federal del Catastro y la FADA, estuvieron, acá hay algunos flyers en un periodo del 2014 al 2017, supongo que habrá sido, donde hay toda una campaña de entrenar a los agrimensores de todo el país en esta actividad o esta tarea técnica que es la georreferenciación. Acá hay alguna, es un rally por todo el país realmente, empiezan en el Chaco, si no me equivoco, pero pasan prácticamente por todas las provincias o por todas las jurisdicciones del país, apoyado por FADA, apoyado por el Consejo Federal del Catastro, y de alguna manera esta idea de la georreferenciación, todos quedamos en una misma sintonía gracias a toda esa tarea, y ese trabajo es más que valorable, digamos.
hecho desde estas instituciones que decía recién. La interoperabilidad, por supuesto, no va a llegar de la mano solamente de que todo esté georreferenciado, hay que hacer otras tareas más, pero lo que sí queda en evidencia es que tiene que existir la interoperabilidad entre estos dos registros, entre el catastro minero que contiene todos los derechos mineros, todos los que han surgido de ese código de minería y de ese procedimiento que existe, fijado por ley, para que alguien pueda adquirir la propiedad minera, y tiene que estar interoperable con el otro registro que es el catastral, en donde están los derechos contenidos en el Código Civil y Comercial. Acá tiene que haber un lugar de encuentro, con un pilar, la georreferenciación sí, pero hay que andar un camino o seguir un camino bastante prolijo para que toda la información contenida en ambos catastros sea interoperable. En un ratito van a hablar los colegas de Catamarca sobre cómo llevan adelante el catastro minero, así que ahí no me meto mucho. Pero todo lo que tienen contenido en su catastro son objetos territoriales legales de derecho privado, cuya fuente es el código de minería, digamos. Y toda esta interoperabilidad y todo esto que un catastro esté enterado de que hay en el otro catastro, en el otro registro, todo esto, ¿a quién le sirve, digamos? Bueno, en principio le sirve al Estado, ¿no es cierto? Que de alguna manera está tratando de lograr este equilibrio entre, por supuesto que hay un interés del Estado en que la actividad minera prospere y progrese por los beneficios que trae la actividad minera. Eh, hay un cierto interés público en que esta industria avance y prospere, pero también sabemos que esto está coexistiendo con otras actividades económicas que también son rentables, en donde también hay derechos de particulares. Entonces, esta interoperabilidad o esta conexión entre ambos registros, en principio le va a servir al Estado para de alguna manera contribuir a la paz y al orden social, ordenando el territorio y teniendo datos fidedignos de un registro y del otro, y ambos en tiempo real. Esa es la realidad, está tratando todo el tiempo de que, este orden social o este equilibrio no se rompa, digamos. No lo va a conseguir si no tiene ambos registros en las mejores condiciones posibles, y no lo va a conseguir si ambos registros no están interoperables entre uno y otro. El ingeniero Soria le manifestaba recién a quien le hacía las consultas desde Mendoza. Bueno, ¿y qué pasa con este propietario del suelo? Bueno, la idea justamente es esto, o sea, que en un registro público, interconectado uno con el otro, eh, la persona se pueda noticiar lo antes posible de que ya existe un permiso de exploración, que puede llegar a darse la manifestación o descubrimiento de un mineral, y que después todo eso puede devenir en el otorgamiento de un derecho desde el Estado a un particular que quiere apostar a la empresa minera. Entonces, de alguna manera, esa es la finalidad de tener estos dos registros tan en sintonía uno con el otro, digamos. Em, lo que decía hace un ratito, no solo se va a conseguir con la georreferenciación. Esa es la verdad, es una gran herramienta la georreferenciación para empezar a compatibilizar estos dos registros y conectar uno con el otro y hacerlo interoperable, pero hay que tomar un poco o seguir estos otros documentos, digamos, todo lo que hace a normas de calidad, normas ISO. Hay una norma ISO del año 2012, fíjense que esto se está dando por ahí en aquel momento que nosotros estamos empezando a conocer la Ley Nacional de Catastro, que era el 2007. Esto un poco es una guía para armar un modelo para la administración efectiva de la tierra, y acá hay una serie de estándares
que nos van a conducir a armar un modelo, en donde en ese modelo, para el catastro territorial, la unidad de trabajo va a ser la propiedad inmueble, y para el catastro minero, la unidad de trabajo o el elemento más importante va a ser la concesión minera o todos los derechos que haya otorgado minería para explorar, etcétera, etcétera. Esa, esta, este modelo para la administración de la tierra, esta norma ISO en realidad, eh, bueno, no solo va a servir para hacer al catastro interoperable con el catastro minero, sino también de pronto con otros sistemas registrales a nivel país. O sea, así como están registrados los derechos mineros, también hay un relevamiento de todo lo que son los bosques nativos del país, en donde, bueno, para ello la unidad de trabajo será el bosque nativo, declarado a perpetuidad o en la categoría que lo hayan asignado. eh, para la gente de arqueología, su unidad será el yacimiento arqueológico, y así, etcétera, etcétera. Y vamos a poder integrar toda la información. Pero de alguna manera, no nos tenemos que apartar mucho de estas normas ISO, de estas normas internacionales. Nos van a conducir al camino de la interoperabilidad. ¿Todo esto para qué? Y el seguir esta norma ISO y todas las otras normas ISO relacionadas por ahí con calidad de la información geográfica, etcétera. ¿Esto a qué nos va a llevar? Digamos, bueno, a que cualquier operador, entidad, agencia o cualquier profesional que se dedique a medir y a la determinación o genere datos geoespaciales, si estamos trabajando y contenido en una norma, vamos a terminar decantando en la interoperabilidad, en este caso porque nos interesa hoy entre el catastro territorial y el catastro minero. Bueno, ¿a qué lleva esto? Cualquier actividad minera registrada en el catastro minero va a permitir que esté reflejada en el otro catastro territorial, y nadie se va a ver sorprendido que mañana o pasado de pronto aparece una empresa y dice, bueno, yo tengo todos estos derechos que me otorgó en el marco de todos los procedimientos y todo en el marco de la ley, pero bueno, de alguna manera ningún propietario superficiario se debería ver sorprendido por la existencia y la adjudicación de todos esos derechos sin haber tenido los tiempos acordes para, de alguna manera, como ciudadano, intervenir si es que puede, informarse, oponerse, etcétera, etcétera. Lo importante, y centrándome en la finalidad de la jornada, esto de la importancia del agrimensor, porque en ambos catastros, tanto el territorial como el catastro minero, hay profesionales de la agrimensura, eso es lo que hay que destacar. Eso hace o resalta o destaca la importancia de la labor profesional del agrimensor, no solo en el ámbito civil, sino también en la actividad minera, para que ese registro del catastro minero esté lo más próximo a la perfección posible, para que la adjudicación de los derechos sean apropiadas y con la publicidad apropiada, no solo en el terreno con la amojonamiento, sino en los registros públicos, digamos. Conclusión, y ahí como para ir terminando. Bueno, esta interoperabilidad, por supuesto que va a dar transparencia a una gestión de un gobierno, esa transparencia de la cual todos tenemos miedo de que no exista. Por algo existen tantas manifestaciones o cuestiones opuestas a la minería, porque hay también un poco de desconocimiento, qué es la actividad minera, dónde se realiza, en qué sentido va, o mi derecho puede estar siendo afectado o no por la existencia de la generación de estos derechos dentro del marco minero, del Código Minero. Esta articulación, por supuesto, tiene que ser clara, precisa, y va a reflejar la coexistencia de los derechos. Todos son objetos territoriales. Por Ley Nacional de Catastro, todos tendrían que estar contenidos en el catastro territorial, pero a la vez el derecho minero tiene su propio registro. Lo que tenemos que trabajar es en la interoperabilidad entre uno y otro. Bueno, todo esto va a dar un marco de seguridad jurídica
tanto para la inversión minera como para cualquier otro tipo de actividad económica, porque yo puedo estar proyectando una actividad económica distinta a la minería, y por el otro lado se están adjudicando derechos mineros que después van a tener una prioridad o van a tener una supremacía, por decirlo así, con respecto a cualquier otra actividad económica. Hay una intención del Estado que la actividad minera prospere, crezca y de alguna manera va a estar por encima de alguna de las otras actividades económicas. La importancia es que todo esto no se dé de un día para el otro, sino que estemos todos eh, enterados y que esté todo perfectamente publicitado en ambos registros, catastral y catastro minero. Bueno, un poco eso era todo lo que quería compartir en la mañana. Bueno, muchas gracias por la atención y acá está mi mail.